¿Sabías que Vacaciones de Navidad está llena de secretos ocultos que transformaron el caos en comedia legendaria? Desde improvisaciones inesperadas hasta accidentes épicos, cada momento está cargado de historia detrás de las cámaras. Prepárate para descubrir las curiosidades más alocadas que nunca imaginaste. No querrás perderte ni un detalle. Número 15. La rabieta de Clark. Energía pura. Uno de los momentos más emblemáticos de Vacaciones de Navidad es sin duda la explosión de frustración de Clark Griswold cuando, al darse cuenta de que su sueño navideño ha sido destrozado por completo, lanza su famosa rabieta, The Happiest. Pero lo que muchos no saben es que esa escena tan memorable se grabó en una sola toma, y no fue porque los realizadores pensaran que era la mejor toma. Fue porque simplemente no había más energía en Chevy Chase para repetirla. En ese momento, Chevy estaba completamente exhausto. Su cuerpo estaba rojo, sus músculos tensos y su rostro reflejaba el agotamiento de días enteros de rodaje. A medida que Clark se desbordaba de ira y desesperación, Chase estaba en el límite. No era una actuación de lujo, era pura energía cruda. ¿Y cómo no sería así? Después de todo, este hombre había soportado innumerables caídas, accidentes y el caos absoluto que generaba su personaje, y ahora, enfrentándose a la pesadilla navideña, finalmente explotaba. Número 14. Chevy Chase se rompió, de verdad. Al principio de Vacaciones de Navidad, cuando Clark Griswold decide subir al techo para colgar las luces, las cosas no salieron como estaban planeadas. No estamos hablando de un simple tropiezo de comedia, sino de un accidente real. Chevy Chase, en su afán de dar vida a un Clark torpe y determinado, realmente se resbaló en ese techo helado, y como cualquier persona que haya intentado caminar sobre hielo, lo sintió en su cuerpo. Ese gruñido de dolor que todos recordamos no era parte de la actuación, era real. Y sinceramente, eso le dio un toque inesperado a la escena. Los directores, en lugar de cortar y repetir, decidieron mantener la toma. Y sorprendentemente, esto agregó una capa de autenticidad al momento, que en retrospectiva fue un acierto absoluto. La cara de Chase reflejaba una mezcla de sorpresa y dolor genuino, como si pensara que el resbalón podría haberlo enviado directo al hospital. Sin embargo, su reacción, aunque involuntaria, se adaptó perfectamente al personaje de Clark, y la escena se transformó en algo más real y menos artificial que lo que habríamos obtenido si todo hubiera sido perfectamente coreografiado. Es una lección en el cine. A veces, lo más natural y genuino surge de los accidentes, y el resultado final es mucho más efectivo que cualquier actuación perfectamente ensayada. Número 13. La casa Griswold. Ilusión perfecta. Si alguna vez pensaste que la casa de los Griswold era una residencia genuina en algún vecindario suburbano, es hora de que te derrumben esa ilusión. La casa que todos conocemos es en realidad una fachada en un set de Warner Bros. Es decir, sí, es una casa, pero no es una casa real. La estructura que vemos en la película fue diseñada específicamente para crear la ilusión de un hogar en un vecindario de Estados Unidos y estaba construida sobre vigas de soporte que no servían para nada más que dar una imagen visual convincente. El interior de la casa es igualmente una farsa. Lo que aparenta ser un hogar cálido, familiar y acogedor, en realidad es solo una serie de decoraciones cuidadosamente diseñadas para parecerlo. El interior nevado de la película, que parece tan realista cuando Clark y su familia entran en la casa, es un montaje de accesorios que tenía como único propósito dar la sensación de que estábamos viendo una típica casa estadounidense decorada para las fiestas. La magia de Vacaciones de Navidad no radicaba en lo realista del escenario, sino en la manera en que los decorados y el diseño de producción lograron crear una atmósfera navideña que, aunque ficticia, nos hacía sentir como si estuviéramos dentro de un verdadero hogar Griswold. Un hogar, eso sí, que se desmoronaba a cada paso. Número 12. 25.000 luces, ninguna magia digital.
La famosa escena de Clark Griswold tratando de encender las 25.000 luces de Navidad no es solo un desfile de chistes visuales, sino una hazaña técnica impresionante. Hoy en día podríamos pensar que algo tan exagerado como un árbol cubierto con 25.000 bombillas sería obra de CGI o algún truco digital, pero no, amigos, todo eso era 100% real. La producción de la película no usó ningún truco informático para crear ese espectáculo luminoso, todo se hizo con luces reales, lo que convirtió cada toma en un desafío logístico. Para manejar semejante monstruo eléctrico, el equipo de producción tuvo que implementar varios interruptores de control para evitar sobrecargar el sistema eléctrico, lo cual era una verdadera preocupación en ese entonces. Y por si fuera poco, uno de los miembros del equipo de filmación estaba dedicado exclusivamente a reemplazar las bombillas quemadas durante las tomas. Pero no solo eso, debido a la intensidad de las luces, algunos miembros del equipo se veían obligados a usar gafas de sol entre los descansos para protegerse de la brillantez deslumbrante. ¿Qué nos dice esto? Que cada chispa que vemos en esa escena fue el resultado de pura ingeniería humana, no magia digital. Y aunque la película fue un caos en varios momentos, en esta escena en particular, el caos parecía haber sido perfectamente orquestado. Número 11. Cousin Eddie, un personaje basado en la vida real. Cousin Eddie es uno de esos personajes que se te quedan grabados en la memoria, no solo por su extraño sentido de la moda y su forma de hablar, sino por su absoluta falta de filtro social. Lo que probablemente no sabías es que Eddie, interpretado por Randy Quaid, no fue completamente inventado por los guionistas. En realidad, se inspiró en una persona muy real, un excéntrico conocido de Quaid en Texas. La postura exagerada, los movimientos torpes y la camiseta ajustada de Eddie no son producto de una comedia absurda, sino una recreación de las peculiaridades de una persona real. Quaid no creó a Eddie como una caricatura, sino que lo basó en una observación auténtica de la vida con todas sus peculiaridades y toques extraños. Lo que parecía un personaje cómico y exagerado fue en realidad una interpretación auténtica de la vida, con todas sus peculiaridades y toques extraños. Número 10. El gato que casi desaparece. Una de las escenas más oscuras y a la vez más hilarantes de Vacaciones de Navidad es la que involucra al gato de la familia Griswold, que termina bajo la silla y se convierte en una especie de explosión de Navidad. Sin embargo, esta escena estuvo al borde de ser eliminada del guión. Los ejecutivos de Warner Bros. La consideraron demasiado perturbadora, demasiado macabra para el tono general de la película. Pero como sucede con muchas grandes ideas en la historia del cine, la reacción de los primeros test de audiencia fue tan positiva que decidieron mantenerla. Lo que parece un simple gag de comedia, en realidad fue el resultado de una cuidadosa mezcla de efectos especiales prácticos y pirotecnia. El efecto visual fue logrado con una combinación de técnicas de efectos especiales, microexplosiones y pirotecnia, lo que no solo generó una reacción de shock en la audiencia, sino que también ofreció una dosis de humor negro que se ha convertido en un elemento de culto dentro de la película. Número 9. Beverly D'Angelo improvisa un clásico. Cuando pensamos en los momentos icónicos de Vacaciones de Navidad, muchos recuerdan la escena en la que Ellen Griswold, interpretada por Beverly D'Angelo, levanta el dedo desde la ventana mientras Clark está en medio de uno de sus desastres épicos. Todos asumimos que era una línea planeada, cuidadosamente escrita en el guión, algo preparado al milímetro para generar la máxima risa, pero la verdad es mucho más divertida y revela la magia de la improvisación en la película. Beverly D'Angelo, con su estilo natural y descarado, decidió que en ese momento específico quería hacer algo totalmente espontáneo. No estaba en el guión, no había ninguna indicación de que levantara el dedo, simplemente lo hizo. La reacción de Chevy Chase fue inmediata y genuina. Se quedó boquiabierto, completamente sorprendido. Su expresión de desconcierto, mezclada con la habitual torpeza de Clark, creó un momento que se convirtió en oro puro para la comedia. Número 8. La ardilla que no estaba en los planes. Si hablamos de improvisación y problemas inesperados durante la filmación, pocas escenas son tan memorables como la del incidente de la ardilla. Originalmente, los realizadores habían planeado utilizar una ardilla entrenada para crear un momento de comedia física, con Clark persiguiéndola y generando caos mientras intentaba mantener la dignidad frente a la cámara.
Sin embargo, el destino tenía otros planes. La ardilla entrenada murió antes de que comenzara el rodaje. La producción se enfrentó entonces a un verdadero dilema: ¿cancelar la escena? ¿Reescribirla completamente? La solución fue tan ingeniosa como absurda: construir una ardilla animatrónica. Sí, una versión mecánica del roedor, controlada por el equipo de efectos especiales que Chase debía seguir como si fuera real. Imagínate la escena: un hombre adulto corriendo desesperadamente detrás de un roedor que no tiene vida propia, con movimientos torpes y a veces impredecibles. La premisa ya es divertida, pero lo que realmente eleva la escena es la forma en que Chevy Chase interactúa con la ardilla mecánica. Cada reacción de Clark es auténtica. Sus saltos, sus empujones, sus expresiones de frustración y desesperación son improvisadas, ya que tenía que adaptarse a un objeto que no respondía como un animal real. Lo que podría haber sido un problema técnico se transformó en un elemento de comedia física extraordinaria. La escena no solo es hilarante, sino que muestra la habilidad de Chase para improvisar, adaptarse y sacar humor de situaciones completamente inesperadas. Número 7. El árbol gigante que casi no entra. Si alguna escena define la locura navideña de Clark Griswold, esa es sin duda la del árbol de Navidad que literalmente no entra en la casa. Este momento ha quedado grabado en la memoria de los espectadores como un ejemplo de comedia física pura. Y detrás de él hay una historia que combina planificación, improvisación y un toque de caos controlado. El árbol elegido para la película no fue simplemente un adorno grande por estética. Su tamaño y su potencial para generar desorden fueron la razón de su selección. Era tan enorme que literalmente no cabía por la puerta del set de la casa Griswold. La producción tuvo que realizar ajustes de último minuto, removiendo partes del papel tapiz y modificando el set para que el árbol pudiera entrar. Sin embargo, las reacciones de Chevy Chase son 100% genuinas. Sus saltos, sus empujones, sus tirones desesperados y gestos de frustración reflejan a un hombre que realmente está lidiando con un objeto que no responde como un animal real. Lo que podría haber sido un problema técnico se transformó en un elemento de comedia física extraordinaria. La escena no solo es hilarante, sino que muestra la habilidad de Chase para improvisar, adaptarse y sacar humor de situaciones completamente inesperadas. Número 6. Johnny Galecki, la elección perfecta para Rusty. Rusty Griswold, el hijo de Clark y Ellen, podría parecer un personaje secundario en la locura navideña, pero en realidad es la clave que sostiene el equilibrio de toda la película. Rusty no es un chico exagerado ni un caricaturesco niño de comedia. Es el straight man, la figura que sirve de contraste frente al caos absoluto de su padre. Y esa elección no fue accidental. Johnny Galecki fue seleccionado para interpretar a Rusty precisamente por su capacidad de mantener la calma. Durante las audiciones, no sonreía de más, no intentaba robarse la escena ni exageraba sus emociones. Parecía tranquilo, casi indiferente, y esa actitud resultó perfecta. Cada reacción de Rusty frente a las locuras de Clark se percibe natural, sincera y, en muchos casos, más cómica que cualquier chiste verbal. Su mirada desconcertada cuando el árbol no cabe por la puerta o cuando Clark se cae en el techo transmite al espectador lo que todos sentimos. ¿En serio está pasando esto? Número 5. La tienda y la improvisación mágica. Una de las escenas más recordadas y divertidas de Vacaciones de Navidad es cuando Clark, en su torpe intento de romance, coquetea con la vendedora de lencería. Si pensabas que ese momento estaba perfectamente guionizado, la realidad te sorprenderá. Gran parte de la magia fue improvisada en el momento. Nicolette Scorsese, la actriz que interpretó a la vendedora, tenía un estilo completamente natural, casi casual, que desconcertó a Chevy Chase. En lugar de seguir un patrón rígido, ella reaccionaba de manera espontánea a cada movimiento torpe, cada comentario nervioso de Clark. Chase, que estaba acostumbrado a seguir un guión, se encontró tartamudeando, dudando e improvisando a su vez. Número 4. El calendario de Adviento con recuerdos ocultos. En medio de toda la locura de la película, hay detalles que la mayoría de los espectadores nunca nota, y uno de ellos es el pequeño calendario de Adviento que Rusty abre con entusiasmo.
A simple vista, parece un simple accesorio decorativo, un adorno navideño más, pero en realidad, cada ventana del calendario está cargada de un significado mucho más profundo y personal. Cada mini ventana representa recuerdos de la infancia del director de la película, pueblos nevados, iglesias iluminadas, luces parpadeantes y escenas navideñas que evocan una nostalgia silenciosa. Este nivel de detalle no solo embellece la película visualmente, sino que añade una capa de autenticidad emocional que pocos reconocen. No es un guiño al azar, es un homenaje secreto a la magia de la Navidad que el director vivió y quiso transmitir a través de los objetos más pequeños. Número 3. La casa de los vecinos, un contraste estudiado. Si alguna vez te preguntaste por qué la casa de los vecinos Todd y Margot parece tan diferente, no estás solo. Su hogar ultramoderno y frío fue diseñado deliberadamente para contrastar con la locura cálida y colorida de la familia Griswold. Mientras Clark y su familia viven en un caos adorable, lleno de luces, adornos y accidentes constantes, los vecinos representan la perfección calculada. Muebles minimalistas, paredes limpias, decoración fría y un ambiente casi clínico. Este contraste no solo es visual, sino también emocional. Los vecinos son la antítesis de los Griswold, estructurados, rígidos y distantes, mientras que los Griswold son impulsivos, torpes y apasionados. Cada interacción entre las familias resalta esta diferencia, creando situaciones cómicas donde la exasperación de Todd frente a las catástrofes de Clark se vuelve hilarante. Es un recordatorio visual de que el humor no solo proviene de los personajes, sino también de cómo se posicionan en su entorno. La estética del set refuerza la narrativa y convierte cada choque entre vecinos y Griswold en un momento de comedia visual impecable. Número 2. Frank Shirley, el jefe que todos conocemos. Frank Shirley, el jefe de Clark, no es solo un personaje secundario, es un reflejo exagerado pero reconocible de cualquier jefe corporativo que hemos tenido alguna vez. Brian Doyle Murray, quien lo interpretó, se inspiró en personas reales que conoció durante su época en Saturday Night Live. Su rigidez, su voz distraída y sus frases vacías reflejan a ese tipo de ejecutivo que parece vivir en otro planeta, desconectado de la realidad de sus empleados. La grandeza de Frank Shirley radica en la autenticidad que Murray aporta al personaje. Cada pausa incómoda, cada mirada perdida y cada frase sin sentido hace que los espectadores reconozcan inmediatamente a ese jefe insoportable que todos hemos tenido. La interacción de Clark con Shirley se convierte en un juego de contrastes. Clark con su entusiasmo y caos frente a un jefe serio, rígido y absurdamente formal. Esta dinámica convierte situaciones aparentemente simples en momentos de comedia que cualquiera que haya trabajado en una oficina puede entender y disfrutar. Número 1. La explosión del gas. Precisión letal. Y llegamos al clímax de la locura Griswold, la explosión del gas. Si pensabas que esa escena era pura exageración cinematográfica, la realidad es que detrás de la cámara hubo un trabajo de precisión casi quirúrgico. Para lograr la explosión perfecta, se utilizaron 22 efectos separados: microexplosiones, chorros de fuego, aire comprimido y un arnés para levantar al actor de manera controlada. Cada efecto debía activarse en el momento exacto, de lo contrario podía destruir otros sets cercanos o poner en peligro al equipo. El resultado en pantalla parece un caos total, un desastre cómico que nos hace reír a carcajadas, pero detrás de escena todo estaba meticulosamente calculado. La coordinación era esencial. Cada chispa, cada ráfaga de fuego, cada reacción de los actores debía ser sincronizada para que la escena fuera segura y efectiva. Lo increíble es que a pesar de toda esta planificación, la explosión mantiene la sensación de espontaneidad y descontrol, exactamente como requiere la comedia física que caracteriza a Clark Griswold. Y así,
Detrás de cada risa en Vacaciones de Navidad hay improvisación, accidentes inesperados y un equipo que convirtió el caos en magia pura. Desde gestos espontáneos hasta ardillas mecánicas y árboles gigantes, cada detalle hizo que la película sea un clásico atemporal. Si te encantan estos secretos del cine y quieres descubrir más historias detrás de tus películas favoritas, no te pierdas nada. Suscríbete ahora y acompáñame en este viaje lleno de risas, curiosidades y diversión.